Hola, bienvenidos a una nueva sesión formativa de Un virus para aprender. Esta tarde tenemos la suerte de contar con Marta Bueno. Ella es física, es pedagoga y actualmente está investigando junto a José Ramón Alonso sobre la neurociencia aplicada al aprendizaje. En este caso, su conferencia, su aportación, va a ser sobre la neurociencia de las altas capacidades y sus implicaciones pedagógicas. Antes de dejaros con ella, quería hacer una pequeña aclaración y una pequeña introducción. Bien, pues conozco bien la controversia que genera el uso de ciertos términos cuando nos referimos a niños, jóvenes o adultos con altas capacidades. Dos de estos términos son superdotado y diagnóstico. Por eso hago este disclaimer introductorio, para que se pueda escuchar con atención las aportaciones de Marta Bueno y la información que nos da sobre los aspectos neurobiológicos relacionados con la alta inteligencia y sus implicaciones pedagógicas. Ruego, por tanto, que omitáis el ruido mental que os pueda generar escuchar ambos términos, superdotado y diagnóstico, ya que este debate lingüístico que existe en nuestra comunidad no existe fuera de ella. Y muchos investigadores suelen utilizar la traducción tradicional de GIF por superdotado, así como el término diagnóstico. Además, quería aclarar que las afirmaciones que hace sobre las características de estos alumnos están basadas en las investigaciones que se han hecho y en las conclusiones de las mismas sobre los grupos o sujetos estudiados. Esto quiere decir que habrá niños, jóvenes o adultos con altas capacidades que no compartirán características con los grupos estudiados y con las conclusiones obtenidas en dichas investigaciones. Si queréis, podéis consultar las referencias bibliográficas de los papers de las investigaciones en la descripción del vídeo. Bien, pues una vez dicho esto, pasamos a escucharla con atención y aprender neurociencia aplicada a la pedagogía, sobre todo en casos de niños con altas capacidades. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a Marta Bueno. Hola, mi nombre es Marta Bueno y me pidió una colaboración la profesora Susana Marcos para este evento que he organizado sobre aprendizaje, aprender durante esta situación tan incierta que estamos viviendo, durante estos días del coronavirus, podemos aprender un poquito. Entonces, bueno, pues acepté la colaboración encantada y bueno, me presento. Soy Marta Bueno. Soy licenciada en física y graduada en pedagogía por la Universidad de Salamanca y actualmente estoy investigando en el ámbito de las neurociencias aplicadas al aprendizaje. Me interesa mucho saber cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos o nuestro cerebro, vaya, en cuestiones de aprendizaje. Hay una característica que me fascina, que luego volveremos sobre ella, y es la plasticidad de nuestro cerebro, cómo se reestructura y cambia durante toda la vida mientras aprendemos. Bueno, el ámbito en el que se me pidió que aportara mi granito de arena es el de la superdotación. Y bueno, sabemos que las personas con superdotación tienen unas características que les hacen diferentes. Y bueno, pues son observables, son evidentes desde la neurociencia, con técnicas de resonancia magnética, con imágenes neuronales a tiempo real, se ha podido observar que sus cerebros funcionan de diferente manera. Hay
áreas neuronales que se activan y son muchas más las que lo hacen que en las personas neurotípicas. En las personas con superdotación se activan muchísimas áreas. Además, hay artículos que demuestran que tienen mayor densidad. Son áreas de la corteza cerebral. Son zonas que utilizamos para funciones ejecutivas, para pensar, para razonar, para argumentar. Y se activan muchas en las personas con superdotación. Además, otra característica que les define es que la conexión entre estas áreas se hace de forma muy eficaz y muy rápida. Las conexiones son como autopistas que tenemos en la materia blanca. Hay un tracto blanco que conecta unas áreas con otras y estas autopistas tienen un tráfico muy denso y muy fluido en personas con superdotación. Por eso son capaces de hacer un análisis exhaustivo y detallado de cada situación y buscar estrategias diferentes, porque entre otras características tienen un pensamiento arbóreo que se ramifica en muchas otras perspectivas y otros puntos de vista que a los demás igual no se nos ocurren. Tienen pensamiento divergente también y se salen un poco de la estrategia habitual para llegar a resolver un problema, por ejemplo. Estas características, bueno, pues son las que comparten las personas con superdotación, su forma de pensar diferente, activando más zonas cerebrales, la conexión tan rápida, el pensamiento arbóreo, el pensamiento divergente, el análisis desde diferentes perspectivas de situaciones, la resolución de problemas, la curiosidad por aprender, se hacen muchísimas preguntas y bueno, pues en cuanto a las áreas cerebrales que dije antes que se activaban muchas en cualquier razonamiento, pues no lo hacen todas a la vez. No, el cerebro no es una cosa homogénea que se desarrolla uniformemente. Y podemos imaginar una persona que tiene los conceptos muy claros, por ejemplo, sobre astrofísica, que lo entiende muy bien, un alumno con superdotación, por ejemplo, pero no es capaz de llevar a cabo un proyecto de carrera sobre cuestiones de astrofísica. O tiene unas ideas muy claras y entiende muy bien, las tiene muy bien engranadas, cuestiones de ingeniería, por ejemplo, y comprende fuerzas y poleas, palancas, tensiones, pero no es capaz de llevar eso a la práctica, de hacer un proyecto o de utilizar incluso piezas de Lego, pues porque su motricidad no se ha desarrollado de la misma manera que el otro área cerebral que sí lo ha hecho. Estas asincronías son frustrantes a veces porque pues hay niños con mucha imaginación, porque además son personas muy creativas, y no pueden plasmarlo, por ejemplo, en un texto. No son capaces de escribirlo porque no tienen pues esa capacidad de estructuración o la sintaxis también construida. O sea, se les ha desarrollado más una zona más rápido que otra. Hay que esperar un poquito para que todo se iguale y saquen el máximo partido a sus capacidades. Vaya. Otra característica o otra cuestión a tener en cuenta en estas personas con superdotación es que hay una disincronía entre su edad mental y su edad cronológica, porque, bueno, pues todas estas conexiones, lo que absorben, lo que pueden llegar a razonar, a comprender, muchas veces, la mayoría de las veces, va más deprisa de lo que pueden hacerlo personas de su misma edad. En niños se pone más de manifiesto, claro, que en personas adultas. Bueno, pues cuando intentan seguir el mismo o que les sigan el mismo argumento y su forma de pensar o sus intereses, pues no son compartidos por personas de su edad. Esto, bueno, lo llamamos, son disincronías entre su edad mental y su edad cronológica.
Hay una característica también muy común en personas con superdotación y es que tienen un alto sentido ético y unos juicios morales y un grado de justicia social muy elevado. Ellos, igual que argumentan sobre cualquier cuestión de razón, de raciocinio, vaya, o cuestiones abstractas, o cuestiones matemáticas o artísticas incluso, pues también lo hacen con cuestiones éticas y se plantean preguntas sobre, pues eso, sobre justicia social, sobre la paz mundial, sobre la economía circular, sobre empatizan muchísimo y son muy sensibles, vaya, se han planteado estas cuestiones morales y éticas de bondad, de maldad, es, son cuestiones que no deben dejarse de lado porque pues a muchas personas, a muchos niños sobre todo les crea ansiedad o incluso pueden llegar a tener síntomas de depresión y bueno, pues esta característica es habitual y hay que tenerla en cuenta cuando se lleve a cabo una valoración. Sobreexcitabilidad. Otro tema que crea bastante controversia es el de la sobreexcitabilidad. No está claro, según investigaciones recientes, que todas las personas con superdotación tengan una percepción sensorial exagerada y muy acusada y que les llegue a causar verdaderas molestias pues imaginemos ruidos o texturas en la comida o sabores, olores, luces. Si hay un porcentaje alto de niños y personas con superdotación que lo padecen y bueno, pues sí se pone también de manifiesto, se puede comprobar y se ve que no es algo que se invente, que tiene su base neurológica, pero no es una característica que compartan o que les defina o que no se pueda solucionar. Y bueno, pues luego volvemos sobre ello, pero este tema es polémico porque no pueden cruzarse diagnósticos de personas con TEA que sí tienen también esta sobreexcitabilidad en muchos casos y personas con superdotación. Hay que ser muy cautos en este sentido. Falta de atención. Igual que no se deben cruzar diagnósticos de niños con déficit de atención y niños con superdotación. No podemos utilizar esta característica como única característica para evaluar, para elaborar un diagnóstico, porque parece de sentido común que niños que aprenden muy rápido, a los que no les hace falta la repetición de conceptos ni de argumentos para comprender cualquier contenido académico, se aburran. O sea, no podemos evitar que se aburran o que pierdan la atención o que su pensamiento arbóreo vaya por mil caminos antes de seguir un planteamiento lineal y repetitivo. Entonces esto nos puede despistar y podemos pensar que un niño no es capaz de seguir un argumento o porque no le interesa. Es igual que cuando les decimos que lo repasen o que lo vuelvan a mirar, eso no es bueno para ellos, porque ya está claro, lo tienen decidido, esa respuesta está decidida y está bien y es perfecta. Entonces, cuando les decimos que lo repasen, esa pérdida de tiempo les angustia porque ya no saben si están dejando de obedecer a un profesor, que ahí ya se les plantea una cuestión ética que para ellos también es importantísima. No saben si realmente hay algún tipo de truco, la pregunta es ambigua, si no era tan fácil como les parecía, si se cuestionan incluso su autoestima. Entonces, todo lo que sea repetitivo o de revisar o plantearse o volver sobre no es conveniente para estas personas.
Sociabilidad. Tampoco podemos utilizar y hacer diagnósticos rápidos sobre esto que dijimos antes de la sociabilidad. No son niños asociales, son niños que buscan compartir sus intereses, sus razonamientos, sus argumentos, sus cuestiones filosóficas, su sentido de la vida, su sentido del humor, que es extremadamente elaborado en muchos casos, porque pues igual que conectan unos conocimientos con otros, conectan situaciones, vivencias, experiencias con otras y tienen un sentido del humor muy elaborado o no, o a veces algo les ha enganchado con otra cosa que les hace gracia pero es difícil encontrar a alguien con quien compartir todo este sobreexcitabilidad intelectual. Ahí sí que tenemos sobreestimulación y sobreexcitabilidad en lo intelectual. Y entonces no es que sean poco sociables, es que no encuentran a alguien con quien compartirlo. Y si lo encuentran y tiene más edad que ellos, también hay que ser muy cautos porque la experiencia vital es de un niño quizá no quizá, es de un niño de 11 años, imaginemos. Y si está hablando de astrofísica con una persona de 23, pues es verdad que ahí sí que comparten intereses y se pueden ilusionar con un proyecto, pero su experiencia vital es diferente. Ellos siguen siendo niños de 11 años, ingenuos y incluso más que otro niño de 11 años. Metacognición. Hay que hacer ver a estas personas, sea cual sea el tiempo en el que se ha diagnosticado una superdotación, la edad, cuanto más pronto, evidentemente, mejor, pero hay que hacerles saber este diagnóstico. Es un alivio para las personas con superdotación saber qué les pasa y entenderse y saber que no son raros, que son diferentes, tienen otra manera de entender el mundo. Es un bálsamo. Además, hay que trabajar la metacognición en todos los niños, pero en los niños con superdotación mmm, es muy conveniente. Ellos se conocen, saben cómo piensan, entienden bien las herramientas que les demos y por qué, saben cómo gestionar sus emociones si les enseñamos bien, saben que habrá preguntas que no tengan respuesta y todo eso es muy conveniente para ellos. O sea, lo de trabajar la metacognición y sobre todo saber cuál es el diagnóstico es un alivio. Desmitificar. Otro punto importante es el de los mitos y en eso pues tendrían que implicarse docentes, familias, incluso especialistas, yo misma, todos tendríamos que desmitificar muchas cuestiones sobre inteligencia, sobre cociente intelectual, que parece que es algo inamovible y que define por completo a una persona superdotada. Y no es cierto. El cerebro tiene capacidad para aprender y para crear conexiones neuronales hasta, hasta que una persona fallece. Es así. Tenemos capacidad para aprender siempre. Y las zonas cerebrales se reestructuran, el cerebro cambia. No es igual nuestro cerebro ahora mismo que el que teníamos esta mañana, porque estamos aprendiendo ahora mismo. Se están creando circuitos, se está regenerando, se está haciendo un cableado diferente. Entonces, igual el CI cambia también. No lo podemos tomar como algo inamovible y bueno, pues como una medida esencial para evaluar. Hay muchas cosas y hay que ser muy, muy cuidadosos con esto. Igual que, bueno, pues ya estamos de vuelta de que un niño superdotado tiene todos sobresalientes o que un niño superdotado es el bueno de la clase o es el listo de la clase o es el más calladito, el que tiene mejor letra. Estas cosas ya están superadas, pero no podemos hacer sufrir a niños utilizando
estos mitos, o al contrario, o no darnos cuenta de cubrir sus necesidades por quedarnos anclados en mitos. Neurodiversidad. Tenemos que tener en cuenta también que cada niño es único. Igual que dentro de cualquier colectivo, las personas son únicas y diferentes. Las personas con superdotación también. Y hay que tender a esto, a ser conscientes de la neurodiversidad. Es una palabra que a mí me gusta mucho, porque cada cerebro es diferente y eso es lo que nos enriquece. Y ahí es donde podemos incidir como educadores para sacar el mayor partido de esas capacidades. Que a un niño aprende a lavarse las manos, estupendo. Que aprende a hacer una nave espacial, estupendo también. Pero cada niño es una persona única y que nos enriquece desde lo que pueda aportar, compartir, aprender y evitaremos sufrimientos y se le estimulará, vaya, su aprendizaje, que en eso estamos todos. Visión global. Hay que tener entonces en cuenta, para diagnosticar una superdotación, hay que tener en cuenta una visión global, no solo darle peso a test psicométricos o a cuestiones sobre el papel o a cuestiones... Es verdad que no tenemos herramientas objetivas. Estamos en este ámbito de la neurociencia, se están abriendo muchísimas puertas y se valoran evidencias, porque ahí sí que se pone de manifiesto lo que hay realmente dentro de un cerebro, cómo se aprende, cómo se conectan zonas, cómo se iluminan, pero no podemos hacer un escaneado cerebral de cada alumno. Son técnicas muy costosas y de momento tenemos que quedarnos con las investigaciones y los artículos científicos que lo estudian y lo llevan a cabo. Pero hasta entonces hay que tener una visión global y amplia de muchos factores. Los test psicométricos, bueno, pues evalúan con cierto sesgo el cociente intelectual de una persona, pero hay que escuchar a las familias, escuchar a los niños, a los profesores y ser capaces de reconocer estas maneras diferentes de razonar, argumentar, de sentir, fijarnos en el sentido del humor, en su postura ante la vida, en su posición ante ciertos argumentos, en la curiosidad, el asombro, la sensibilidad, las ganas, el ánimo para desentrañar conceptos, para llegar a soluciones, para encontrar luz pues, nos podemos fijar en la ansiedad de niños por aprender o en su alegría cuando descubren una respuesta. Hay que valorar muchas cosas. Y hay que valorarlas siempre desde el rigor, desde la ciencia, con un sentido crítico, sin dejarnos llevar por tendencias, por foros, por modas, incluso por timos que también existen en este campo, de valoraciones en una tarde con 4 test. Hay que huir de diagnósticos rápidos y de comentarios o de sesgos, incluso bien intencionados, de estos foros o de redes sociales, y siempre hay que ir a buenas fuentes fiables, a artículos contrastados, a revistas importantes, a grandes estudios, y desde esa formación o desde esos criterios valorar y evaluar.
Y bueno, ya para acabar, lo que nos importa es cubrir necesidades más que etiquetar. Si un niño tiene una dificultad para aprender, imaginemos pues una dislexia, una discalculia, un trastorno del lenguaje, cualquier dificultad que no le deje avanzar, aprender, sociabilizar, ser feliz en definitiva y sacar el mayor partido a su cerebro, tenemos que atender esa necesidad. Tenemos que ser capaces de buscar herramientas para gestionarlo. Pues igual son ciertas habilidades sociales o gestionar emociones o ver qué hacemos con ansiedades y con alguna carencia, alguna límite que suponga una dificultad. Vaya. Entonces, creo que es importante ir a qué necesidades tiene un niño o una persona, hablamos también de adultos, y proporcionarle recursos para cubrirlas. Eso es a lo que deberíamos darle importancia por encima de etiquetas. Que es cierto que en muchas ocasiones nos piden una etiqueta y un informe para aportar soluciones, para tener un recurso incluso a nivel administrativo, pero hay que ser cautos y hay que valorar necesidades sin exigir etiquetas, porque vuelvo a lo que he dicho durante la charla, con lo que me quedo, valorar y ser respetuosos y enriquecernos todos con este concepto, con lo que somos todos neurodiversos. Tenemos que darle mucha importancia a la neurodiversidad. Gracias. Bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya servido, os haya sido útil y agradezco enormemente la participación de Marta Bueno en esta aventura formativa y que, bueno, que haya servido también para salir un poquito más sabios de este confinamiento y para haberos introducido en el mundo de la neurociencia aplicada a la pedagogía y también sobre la neurociencia en el caso de alumnos con altas capacidades. Es importante remarcar que en neurobiología hay un término que se utiliza mucho y es el de la neurodiversidad. Eso quiere decir que cada cerebro es único. Entonces es bastante difícil hacer grandes generalizaciones, grandes conclusiones que abarquen a cada uno de los aspectos concretos y específicos de cada individuo. Así que queda mucho todavía por aprender en este campo y sobre todo pues quedarnos con este mensaje de la neurodiversidad y de conocer en profundidad a cada niño para poder aportarle aquello que necesita. Gracias por vuestra asistencia. Hasta luego.